¿no? Bueno, vamos a comenzar porque tenemos pues relativamente poco tiempo. Si queremos dedicar al final un momento, si hubiera, para preguntas que tengan respuestas, ese es otro asunto, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero ustedes pueden preguntar. Pero en este momento vamos a ver el último tema de esta pues, conferencia de la madurez cristiana, que se llama El costo de ser discípulo. Hemos estado siguiendo una secuencia, ¿no? de asuntos que hay que ligarlos. Nada de lo que hemos visto es aparte, todo va muy ligado. Entonces ahorita vamos a ver este tema, el costo de ser discípulos. Y este asunto tiene una importancia muy grande. Yo diría que es incluso hasta determinante para que podamos tener precisamente un crecimiento, ¿sí?, espiritual como creyentes. ¿Sí está bien? ¿Estamos aquí? Y porque de hecho, si somos creyentes, si somos verdaderos creyentes, no tenemos opción. Si somos creyentes, luego entonces debemos ser discípulos. No hay opción. O sea, no hay un creyente que diga, bueno, yo sí soy creyente, pero yo no quiero ser discípulo. El tal no es creyente, que no se engañe. ¿Está bien? Entonces, tenemos que entender algunos cuantos puntos. Y número uno, si anotan, es los creyentes no fuimos llamados a ser simples congregantes, ¿sí? Como creyentes no tenemos un llamado a ser simples congregantes o ser parte de la feligresía de una X congregación local, de una X iglesia, de algún movimiento. O sea, Dios no nos salvó para que estemos yendo a una o dos reuniones a la semana, ¿verdad? Mientras Él viene y nos muramos y entre tanto eso pasa, pues ahí vamos y hacemos una que otra actividad buena para la conciencia, ¿sí? O sea, no es así. Él nos llama a ser discípulos y el ser discípulos incluye congregarnos constantemente. No puedo decirles qué importante es el tema de congregarse, ¿sí? de pasar tiempos juntos. Ese es todo un tema, de hecho. Ese tema lo podríamos ver en 4 o 5 sesiones y sin llegar a una profundidad. Sí, más allá que la superficie, pero ese es un tema en sí muy, muy importante. Ahorita, el segundo punto que quisiera ver es que como creyentes no somos llamados a ser simpatizantes o estar de acuerdo solo con algunas cosas de las que me gusta que el maestro dice, como si fuera un buffet. A ver, yo quiero, este es mi maestro y bueno, yo sí estoy de acuerdo con esto. Ah, no, a mí no me gusta esto, a mí sí me gusta aquello, sí tomo esto, sí tomo aquello, no tomo esto, no tomo aquello. Nosotros tenemos una idea realmente muy corta de lo que es ser un discípulo, ¿sí? Pero un discípulo era un tema de toda la vida. Es decir, cuando a alguien se le llamaba discípulo, alguien que quería aprender un oficio, de hecho muchas veces esa persona iba y vivía con la persona con la que iba a tener ese oficio, llámese el que sea, ¿sí? Si era un herrero, si era un carpintero, si era un panadero, qué ricos pan, mi hermano. ¿Sí? Pero de lo que fuera, era necesario, ¿verdad?, que el discípulo incluso estuviera con él y viera cómo vivía, ¿sí? Que comían juntos, pasaban tiempo juntos, el discípulo observaba y aprendía del maestro. Entonces, imagínense ustedes que quieren ser aprendices del oficio que usted quiera. Vamos a decir un carpintero. Y usted llega el primer día y le dice, no, pues a ver, maestro, ya estoy listo para seguir las instrucciones. Vamos a hacer una mesa,
¿verdad? Y, y uno a lo mejor ya espera, a ver, pásame la madera, ¿verdad? Pásame este tablón y voy a cortarlo por aquí y después voy a usar esta otra herramienta y para en la tarde ya hice una mesa. Y resulta que uno llega y el maestro carpintero te dice, mira, agarra esa escoba y limpia todo eso. Sí, pero uno dice, no, espéreme, maestro, es que la mesa está allá y yo quiero agarrar aquella herramienta. Sí, pero primero agarra la escoba y hace esto y esto. Y bueno, dice uno, ahí va. ¿Sí me explico? Uno no puede decirle al maestro, esto sí voy a aprender y esto no. ¿Estamos? Porque luego para clavar un simple clavo le dan 25 martillazos alrededor del clavo, el clavo queda chueco y la madera toda abollada. Me explico. Va habiendo un proceso, digan conmigo, un proceso. Entonces, como punto número 3, si bien la vida en Cristo es en fe, ¿cierto? Y es por gracia, la realidad de las cosas es que sí existe un costo por ser discípulo. Sí hay un costo. Y le voy a decir algo, no hay opción. ¿Sí? Como dije, si es en verdad un creyente, si hay un costo. ¿Qué nos cuesta? Todo. No cuesta mucho, cuesta todo. ¿Sí? Ahora bien, debemos de tener muy claro que no podemos, lo que decía hace un momento, ser discípulos de Cristo bajo nuestros propios términos. O sea, nosotros no le podemos poner las condiciones al maestro. ¿Sí? En otras palabras, ningún maestro que se considere íntegro, que se considere cabal, se va a someter a las condiciones o a las exigencias de un alumno, a no ser de que tenga el fin de retenerlo y de obtener algún beneficio. Entonces, como si estoy dispuesto a lo que me diga el alumno, me voy a someter, ¿verdad? Y bueno, es porque lo quiero retener, porque pues voy a obtener plata o voy a obtener lo que sea. Entonces, bueno, estoy dispuesto a diluir o estoy dispuesto a cambiar mi enseñanza. Pero el Señor no es así. Y yo les recuerdo, somos discípulos de Cristo. No somos discípulos de ningún hombre. Somos discípulos de Cristo. La enseñanza es de Él. ¿Está bien? Si es enseñanza de Él. Porque hay otras que dicen en el nombre de Jesús, pero que no tienen, de Jesús no tienen nada, ni la J. ¿Sí? No tienen nada. Entonces, vamos avanzando. Hubo un antiguo filósofo que le dijo al padre de un aspirante que quería ser un aspirante a discípulo, ¿verdad? Y ustedes saben que en la antigua Grecia esto era muy común, habían distintas escuelas de filosofía. Y el maestro escogía a los alumnos. Entonces se pagaba mucho dinero para que, o sea, no cualquiera podía llegar con un maestro y decirle, aquí te dejo mi hijo, enséñale, ¿sí? Y bueno, el caso es de que este filósofo, este maestro le dijo al padre del muchacho, este muchacho no puede ser mi discípulo. A este muchacho yo no le puedo enseñar porque no me ama. ¿Cómo la ve? Yo no le puedo enseñar porque no me ama. O sea, no hay, dijeran acá o por otro lado, ¿verdad? No hay clic. O sea, no tiene ningún afecto, no tiene ningún interés en lo que le voy a enseñar. ¿Sí? Vengan conmigo, por favor, a Lucas capítulo 14, a partir del versículo 25. Y dice, grandes multitudes iban con él. Hasta ahí. Esa es la primera parte que vamos a ver. Grandes multitudes iban con él. Note que él no iba tras la multitud. ¿Sí lo ven o no? El asunto es ahora en dónde cambió el enfoque. ¿Sí? ¿Cuándo cambia ese enfoque? Cuando las motivaciones cambian. ¿Ok?
En el momento en que cambian las motivaciones, el enfoque cambia. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose, subraye esa palabra, ahorita la vamos a ver. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, ese alguno, ¿quién es? Cualquier persona, si alguno, si tú, el que sea, si alguno viene a mí, dice, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, si no rinde su voluntad a mí a tal grado que su lealtad sea absoluta para conmigo, no va a tener capacidad de seguirme. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Si su voluntad no está rendida a mí a tal grado de que cuando sus intereses por otras personas, por otras cosas, ¿sí?, las demandas que tenga por otros lados, venga y choquen con mis demandas, y él no me prefiere a mí por encima de eso, no va a tener la capacidad de seguirme. Intrínsecamente está diciendo, tarde o temprano van a chocar con sus propias cosas, y si no estás dispuesto a seguirme y hacer a un lado todo lo demás, no puedes seguirme, no pierdas el tiempo. ¿Lo ven? ¿Sí? El objetivo de Cristo nunca fue atraer multitudes que lo aprecien. El objetivo de él era hacer discípulos. La encomienda es esa: vayan y prediquen el evangelio y hagan discípulos. ¿Cómo? Enseñándoles las cosas que yo les he enseñado a ustedes. ¿Sí? Esa es la encomienda apostólica. Es ahí en donde precisamente yace la enseñanza esencial, fundamental de la iglesia. Esa es la doctrina de los apóstoles. Eso es a lo que se refiere en Efesios, que la iglesia está fundada, sí, por la enseñanza de los apóstoles y profetas, las escrituras y los apóstoles. ¿Okay? Entonces, rendir nuestra voluntad es precisamente lo que nos habilita para seguir a Cristo, y es una de las cosas con las que más batallamos, es una de las cosas con las que más luchamos. Es decir, si un problema, si hay una constante, por así decirlo, si hay un problema que sea una constante en la iglesia occidental, sobre todo la iglesia occidental, Europa para donde sea, para allá, para América, ¿sí?, la iglesia occidental, precisamente es eso, son voluntades no rendidas. Eso es un problema. Eso se llama falta de mansedumbre. ¿Sí? Porque el Señor dice eso, pero yo quiero esto. Y yo tengo este interés. Oye, sí, pero el Señor dice sí, pero el Señor entiende. Ajá. Él sabe, él sabe cómo es acá la cosa. Miren, a cada lugar que nosotros vamos, siempre dicen, no, aquí, es que aquí el asunto, miren, el asunto no es Suecia, el asunto no es China, el asunto es el corazón del hombre, que es el mismo corazón podrido, corrupto, sin Cristo. A donde vaya, es la misma cosa, nada más que cambia el idioma y cambian algunas cuestiones culturales. Nada más. Pero en esencia el corazón del hombre es el mismo. Me explico. O sea, a donde quiera que vamos. Y ciertamente hay algunos rasgos en algunas culturas, en algunos lugares que llegas, que sobresalen de la media de otros. ¿Sí me explico? Pero en esencia el problema sigue siendo el mismo, una voluntad no rendida. Tan sencillo como rindamos nuestra voluntad y el asunto se acabó. Rendimos nuestra voluntad y van a ver cómo muchas cosas cambian. Sometámonos al señorío de Cristo por encima de cualquier otra cosa y van a ver cómo cosas se ajustan, cómo cosas empiezan a tomar el balance de acuerdo a Cristo. A lo mejor para el mundo seguramente va a sonar a una locura. Seguramente van a tener que luchar o vamos a tener que luchar contra corriente en muchas cosas. Pero a veces no queremos luchar contra corriente, a veces nos queremos amoldar a la corriente y dejar mejor, o sea, yo me voy aquí porque, Señor, la cosa acá es así. Entonces me voy con la corriente, pero tú bendíceme, Padre. ¿Me doy a entender? ¿Sí?
Por eso habla y dice que muchas multitudes lo seguían. O sea, usted vea el cuadro, él va caminando, él va adelante, él no iba atrás de la multitud, él iba adelante, él tiene su agenda, él es el Dios de la gloria, él establece lo que se ha determinado a hacer, y lo que él se ha determinado a hacer lo va a hacer porque tiene la facultad para hacerlo, tiene el poder para hacerlo, por eso es Dios. ¿Sí? Entonces él va avanzando ahí, la multitud detrás, y de repente dice que volviéndose, pero este volviéndose describe un acto muy dramático del Señor. O sea, no fue así como luego lo pintan, ¿no?, en algunas películas, que va caminando despacito. Acá como unas películas por allá de los años 60, ¿verdad? Que camina despacito y se voltea y habla así. O sea, él va caminando y de repente se voltea y es así como que empieza a levantar los brazos y decir: ¡Ey, ey, ey! Espérense, deténganse ahí, no avancen, espérense. Eso es lo que hizo. Los empezó a refrenar. Es un deliberado esfuerzo que él está haciendo por controlar un acto irreflexivo y desenfrenado de la multitud, un entusiasmo desenfrenado. Estamos siguiendo y él dice: no, espérense. Y ya, bueno, habían distintas razones por las que le seguían, ¿sí? Es obvio que no eran las que debían de ser. ¿Sí? Entonces, fíjense, o sea, el Señor él no fue contencioso. Él se volvió y todo lo que les dijo es que sus demandas, en otras palabras, sus demandas están poniendo mis demandas, están poniendo de manifiesto su egoísmo. Es lo que hizo. Les empieza a demandar y empieza a manifestarse el egoísmo de ellos. ¿Sí? El Señor, mis amados, nunca adaptó su mensaje para la preferencia de las mayorías, para ser recibido. Y póngame mucha atención, porque eso es algo que ocurrió, que empezó aquí en Europa. Esa es precisamente la esencia del racionalismo. Esa es precisamente la esencia de la teología liberal. ¿Sí? Un esfuerzo por ayudarle al evangelio a ser recibido por más gente. Y si a usted le gusta un poquito leer e indagar ahí, busque, ¿sí?, algo que Carlos Spurgeon escribió allá en el siglo XIX, que se llamó La Carta del Declive. Pero eso fue, en verdad, ahí fue inspirado por Dios, fue una voz profética que se levantó allá en 1800, después de la segunda mitad del siglo XIX, y que les está diciendo: si seguimos por este camino, la iglesia en un tiempo va a estar así, y describió la iglesia de ahorita. ¿Sí? Porque era racionalismo. Justamente surge en ese tiempo que la teoría de la evolución, a unas cuantas cuadras de donde él predicaba esto, se estaba en auge. Y todo eso empezaba a penetrar a los ministros. ¿Sí me explico? Entonces, pues vamos a adaptar el mensaje para hacerlo aceptable a las mayorías. ¿Sí? Hace tiempo, y está por ahí en YouTube, hay una película cristiana ¿cómo se llama? El que cambia los tiempos. En inglés creo que es The Time Changer, pero es el que cambia los tiempos. ¿Sí? Y es muy no se los voy a platicar, pero es muy interesante. Pero la esencia de eso es precisamente decir: vamos a separar, ¿sí? Vamos a poner valores cristianos, ¿sí?, pero no como una demanda de Jesús. Es porque es bueno, hay que enseñarles a que no roben, ¿sí? Hay que enseñarles a esto, hay que enseñar a esto, hay que enseñar a esto, otro. Hay buenas cosas, muy buenas cosas luego que se hacen dentro de la iglesia o pretendida iglesia cristiana hoy en día. Pero el mensaje se ha diluido, ¿sí? Y el Señor siempre declaró abiertamente, siempre declaró sin rodeos el altísimo costo de ser un discípulo suyo.
O sea, a él lo hubieran descalificado los inventores del iglecrecimiento. O sea, todas las reglas de iglecrecimiento que salen, las rompió todas. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, regresamos ahora a la palabra aborrecer. El que no aborrece. Aborrecer no quiere decir rechazar. Aborrecer no quiere decir repudiar. Por una mala interpretación han salido una de las sectas más demoníacas, ¿sí?, del siglo XX. Los niños de Dios. ¿Sí? Entonces, aborrecer es un hebraísmo que habla para decir preferir o dar prioridad. ¿A qué es lo que prefieres? Porque hay cosas que preferimos, ¿cierto o no? Por ejemplo, yo ahorita prefiero tomarle un traguito a mi café que al vaso de agua. Esta es mi preferencia. Sí. O sea, yo aborrecí el agua. Preferí el café. O sea, no rechacé el agua, pero preferí el café. Es decir, es un elemento volitivo, o sea, de la voluntad mía. ¿Lo ven? O sea, ejerzo mi voluntad ahí. Este caso no quiere decir preferir las demandas de otros. O sea, el Señor está diciendo, no prefieran las demandas de otros por encima de las mías. Van a tener demandas en todos lados. ¿Sí? Les van a, o sea, siempre, y hay algunas personalidades, o sea, algunas personas que tienen que en su personalidad hay una tendencia a querer complacer a todos, ¿cierto? Y se meten en problemas. Entonces debemos de entender una cosa: si somos discípulos de Cristo, pues es agradarlo a Él. Las demandas de Él están por encima de los demás. Si las demandas de un tercero se contraponen con las de Cristo, mi pregunta es, ¿para quién es tu lealtad? ¿Sí? Sí, Cristo te demanda esto. Sí, pero mi esposo me demanda esto otro. O mi esposa me demanda esto. Bueno, ¿cuál es tu preferencia? ¿A quién prefieres? ¿Ah? Oh, sí, pero es que tú sabes, pastor, mi trabajo. No tengo ningún problema. Pero si choca la demanda de Cristo con eso que tú estás haciendo, ¿a quién prefieres? ¿Lo están viendo? A lo largo de muchos años que tenemos en el ministerio, se me ha acercado gente así, porque estábamos, ¿verdad? Ay, hermano, es que yo quiero servir, de veras, eso es lo que está en mi corazón, es que yo en verdad quiero servir al Señor. Oye, qué bueno, o sea, es un buen deseo, ¿cierto o no? Yo espero que ustedes tengan ese deseo, pero ahora vamos a pasar a lo otro. O sea, empieza bien, que hay un deseo, el que desea eso es una buena cosa, desearlo. Sí, pastor, es que yo deseo servir al Señor. Oh, Dios sabe cuánto le amo y cuánto deseo servirle. Y yo, uno los ve, ¿no? Y digo, sí, en verdad. Y le digo, ¿y por qué no sirves entonces? No, es que, es que yo sí quisiera tener más tiempo aquí y es algo que arde en mi corazón. ¿Y yo, te arde mucho? Sí, me arde y es un fuego que me consume. Y le digo, pero, y luego, es que mi trabajo no me deja. Entonces le digo, pues es que es bien sencillo, cambia de trabajo. No, bueno, pastor, usted entiende. Entonces no te arde tanto. A lo mejor es un pábilo que humea. Tampoco le voy a decir y apagárselo, ¿no? Está bien que le siga humeando, pero no me quieras vender esa idea. Porque es muy fácil. ¿Sí me explico? Es muy fácil. O sea, llega un punto en que se cruzan espadas. Hay un momento en que mi prioridad y la prioridad del Señor van a chocar. ¿Sí?
Es como esto, miren. Bueno, no sé aquí cuántos hay así, pero luego, al menos en México, pasa relativamente frecuente que mucha gente emigra a los Estados Unidos y después de muchos años hacen solicitud y tienen que elegir una ciudadanía. De repente, tú puedes nacer en alguno de los dos lados, y porque si el papá o si la mamá era de aquí o era de allá. El caso es que hay un momento en que puedes tener las dos ciudadanías. Puedes viajar con dos pasaportes. O sea, tú puedes elegir, ahorita soy de este país o ahorita soy de este otro país. ¿Sí? ¿Está mal? No, está bien. Mi pregunta es, si en algún momento dado, o el planteamiento es, si en algún momento dado esas dos naciones entran en conflicto, tienes que elegir una. No puedes ser soldado de las dos. Tienes que elegir una. ¿Cuál eliges? ¿Cómo la ven? Y resulta que la palabra dice de los verdaderos creyentes que ciudadanía está en el cielo. ¿De dónde somos ciudadanos? Aquí traemos pasaporte. ¿Sí? Dice ahí, hecho en el cielo. ¿Sí? Y andamos aquí, tenemos una visa limitada. Tarde o temprano, aquí se nos acaba el corrido, ¿sí? Y nos regresamos a nuestra tierra. Regresamos a casa. Tarde o temprano vamos a regresar a casa los verdaderos creyentes. Aquí estamos de paso, somos peregrinos. O sea, un peregrino es alguien que pasa, y extranjero es que es de extranjia, ¿verdad? Es que es de otro país, es de otra nacionalidad. Pero van a haber momentos que aún estando nosotros aquí, los intereses de mi nación, de mi país, del reino al que yo le pertenezco, chocan con los intereses de este mundo, de este país. No me estoy refiriendo geográficamente. ¿Me explico? Llega un momento en que chocan esos intereses. ¿Hacia dónde se inclina la balanza? ¿Por los intereses que están a favor del reino o los de este mundo? No me conteste, porque a veces somos muy rápidos para contestar y decimos, contestamos lo que es correcto, pero no lo que es real. Versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, dice, no puede ser mi discípulo. Si no lleva su cruz y no vamos en pos de él, ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí? No puede. Aunque quiera, no puede. No puede ser mi discípulo. En Lucas 9, 23 y 24 menciona él al anunciar su muerte, ¿verdad? Y queda claro que esto es un elemento de la voluntad. Él no nos obliga, es una decisión propia, ¿sí? Y es precisamente el amor del Señor lo que nos debe de mover. Es el amor del Señor, el hecho de comprender cabalmente la obra expiatoria de Cristo a favor de los que creen. ¿Sí? Venga conmigo por favor a 2 Corintios capítulo 5. Muévale rápido ya su Biblia porque tenemos 2 horas nada más para terminar esto. 2 Corintios 5 versículo 14 y 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es constriñir? Quiere decir, nos pone en estrecho, nos arrastra, nos mete en aprietos, ¿sí? Yo podría hacer un ejemplo ahorita aquí, no lo voy a hacer de bulto, pero vamos a decir que hay una persona que está sentada en una silla y llega una persona y se intenta meter en esa silla. Y luego otra persona por el otro lado llega y le empieza a empujar también y los dos, ya está uno sentado y hay dos que están tratando de sentarse. Lo ponen en aprietos, lo empiezan a hacer que se tenga que mover. ¿Me explico? O sea, lo que está diciendo, el amor de Cristo, ¿verdad? O sea, esa es la presión y es que nos lleva a tomar una acción. Dice, el amor de Cristo nos constriñe. Y dice, pensando esto, que si uno murió por todos,
Luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven, ¿quiénes son los que viven? Cristo puso su vida por todos, pero ¿quiénes son los que viven? Porque hace una diferencia. Cristo murió por todos, a favor de los hombres, pero no todos viven, no todos tienen su vida. Para que los que viven, ¿quiénes son los que viven? Los que han creído. Entonces dice, para que los que viven, para que los que han creído ya no vivan para sí. ¿Qué tal? ¿Para quién vive usted? Oh, para Cristo, aleluya. Oh. Sí, yo vivo para mi Señor nada más. ¿En verdad? ¿En verdad? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, el amor de Cristo, mis amados, es el que nos debe de poner la presión para ser sus discípulos. Es el que nos debe hacer movernos. Es eso. Entender eso que Él hizo. ¿Me explico con eso o no? Y habla de llevar la cruz, ¿sí? Llevar la cruz no es la suegra. ¿Ok? Eso no es. Llevar la cruz habla de rendir la voluntad al punto de estar dispuesto a renunciar a todo derecho propio. Era una expresión, no tienes derechos. Y Rocío ha enseñado acerca de eso, desde ayer y hoy ha enseñado acerca de eso. Porque luego pues, creyentes que me dicen a mí, y yo tengo derecho, ¿y quién se cree? Pues no, pues nadie, pues ¿quién te crees tú? Pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí esto? ¿Y por qué no? ¿Cierto? No, pero es que eso me ofendió. Bueno, sí. O uno tiene derecho a saber, ¿no? Uno tiene derecho a esto. Bueno, es bueno comunicarlo, es bueno entrar en una armonía, es muy bueno eso. Pero debemos de la enseñanza pasada, guardar nuestro corazón. ¿Cuál es la actitud? Es tomar nuestra cruz. Renuncio a todo derecho propio. Y esta es la clase de abnegación, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el ascetismo. ¿Saben lo que es el ascetismo? Es una corriente filosófica que yo la puedo reducir en este dicho, al menos en México se dice, ¿verdad? No sé en otros lados, pero es muy clara: sufrir para merecer. ¿Sí? Todo ese asunto, por ejemplo, de los monasterios, ¿verdad? Que se flagelaban. Uno tiene que sufrir y por tanto que he sufrido ya me gané la gloria. ¿Han escuchado eso? Ay, sufrió tanto, no, de seguro se va a ir al cielo, ¿verdad? Su marido era borracho, jugador y mujeriego, parrandero y jugador, ¿sí? Y le pegaba, ¿verdad? Y hasta el perro pateaba cuando entraba a la casa. Y ella vivió con él 530 años, lo aguantó tanto, es una santa. Segurito se va a ir al cielo. ¿Lo ven? Ay, Señor, yo he sufrido tanto y me voy a meter otros 20 días de ayuno para doblegar la carne. Una gastritis es lo que te va a salir. Sí tiene propósitos, pero es de cambiar uno, no es de torcerle el brazo a Dios. Si estoy sufriendo y estoy afligiendo la carne y no hay merecimiento. Escuchen bien, la gracia mata al mérito. O es gracia o es mérito. Pero no hay nada más antagónico entre la gracia y el mérito. Es como el mundo y la iglesia. No hay nada más antagónico. El mérito es totalmente contrario a la gracia. La gracia es completamente contraria al mérito. ¿Sí? Entonces, actualmente, bueno, se ve la cruz como un elemento religioso. Desde el tercer siglo se veía así. En los 2 primeros siglos la cruz era un símbolo de muerte. ¿Estamos? Después de eso era un símbolo religioso. Eso fue algo romano, que en el principio no fue así.
Ah, es cristiano, trae una cruz. La cruz cristiana. ¿Sí? Muchos entienden, lleva tu cruz, es un sufrimiento, lleva tu cruz y traigo aquí un colguije, ¿verdad? Pero en realidad, repito, todos sabían que la cruz era un instrumento de muerte. La cruz representa un instrumento donde se le pone fin a la vida propia. La cruz es un instrumento en donde los sueños y las aspiraciones propias se mueren. Es que yo anhelo tanto esto. No hay ningún problema con tener eso. Miren, no hay ningún problema con que tengas una linda casa, un buen carro y que tengas un buen trabajo y puedas salir de vacaciones y que puedas hacer esto. Ningún problema. El asunto es de que si para eso vives, ahí está el problema. Si ese es el más grande deseo, ahí está el problema. Pero igual y el Señor en su soberanía desea prosperarte. Porque estás haciendo un buen trabajo y Dios te bendice y te da más de lo que realmente necesitas y es porque no te hace daño y porque eres generoso y abres tu mano al necesitado. ¿Me doy a entender? Porque tienes los bienes en la mano y no en el corazón. Pero hay gente que no peca porque no tiene dinero para pecar, lo dije el otro día. ¿Sí? Hay gente que anda buscando inaugurar pecados pero no tiene plata para inaugurarlos. Entonces no lo hago. Ay, pues entonces me mantengo en santidad, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el corazón? ¿Sí? Y esto es lo que más trabajo nos da, ¿a poco no? Porque generalmente buscamos acomodar cómo negociar el punto con Dios. Vamos a negociar con Dios como si se pudiera. Bueno, Señor, tú sabes que yo te puedo servir. O sea, yo voy a ser tu discípulo de tal hora a tal hora, de aquí para adelante, ni lo pienses. Estoy muy ocupado, ¿sí? Saca cita. Porque tú sabes, ya, estás ahí, Señor, ya. Chao. ¿Sí? Mis amados, eso es lo que ocasiona que vivamos en un continuo conflicto. Eso es lo que hace que vivamos en un continuo forcejeo, en donde terminamos diciendo, ay, es tan difícil seguir al Señor. Claro, porque yo estoy tratando de seguir mis deseos y trato de seguir los deseos del Señor y al ratito es como que uno tira para un lado y otro tira para el otro. Ay, qué difícil, pero para algún lado tengo que jalar yo, no puedo partir. Entonces, generalmente optamos por lo nuestro y decimos, ay Señor, pero bueno, me consuelo con que tú entiendes, ¿verdad? Y como que cambiamos la manera de pensar. Y escuchen bien, no es el diván de Jesús, es la cruz del Calvario. Entonces, noten cómo esto es contrario al tan trillado sueña en grande para Dios. Saca el campeón que hay en ti, ¿verdad? Y otro, saca al que tienes en el closet. Sé feliz. Tú sé feliz, que el Señor es feliz cuando tú eres feliz, como una lombriz. ¿Sí? Haz todo lo que tú quieras, sueña en grande, sueña para Dios. ¿Sí? Dios se deleita en cumplir tus sueños. Ámate a ti mismo para que ames a los otros. Y hay una lista enorme de etcéteras que no hacen más que exacerbar el egoísmo y que humanizan a Dios, ¿sí? En el sentido de creer o hacer creer que Dios piensa y que Dios ordena sus prioridades como lo hace cualquier humano. Pues yo no creo que Dios te esté pidiendo eso, porque es muy incómodo. ¿Cómo Dios te puede pedir eso? No, yo no lo creo. ¿Sí? Pare de sufrir y vengan por su bendición. Tráiganme su dinero. ¿Sí? Pare de sufrir. Eso vende mucho. ¿Sí o no? Eso vende mucho porque, una pregunta, ¿quiénes quieren sufrir? Pues nadie. Todos queremos ser felices, ¿o no? O sea, digo, no necesitamos que nos funcionen más que un par de rayitas acá en el cerebro
pero de manera natural todos deseamos que nos vaya bien. O sea, si alguien se despierta, ¿verdad? Y dice, ay, yo quiero que me vaya mal, quiero fracasar el día de hoy. Quiero que me vaya mal, ¿sí? Quiero atropellar a alguien ahí. Que aquí las cárceles en Suecia son muy bonitas y yo no tengo para pagar la renta y hay un par de mesecitos que me metan aunque sea. Aleluya, ¿sí? O sea, nadie hace eso en su sano juicio. Todos queremos ser felices, ¿o no? Y no está mal, ese es un deseo, ese es un genuino interés, pero ahí hay una trampita y debemos de tener cuidado, porque resulta que mientras yo busco el yo por mi esfuerzo ser feliz, me hago más egoísta y busco eso. Y si tengo que aplastar a otros o hacerlos a un lado de mi vida, incluso a Dios, lo hago para ser feliz. Y si puedo usar a Dios, imagínate que tengo a mi servicio al Dios Todopoderoso para pedirle y vivir como un hijo del rey. Porque ¿cuántos son hijos del rey? Man, y sí, y pida porque el rey, tú sí, aleluya, sí, y somos hijos de un rey. Nada más que resulta que su reino no es de este mundo. ¿Está bien? Entonces, nunca debemos permitir, mis hermanos, que la consideración a cualquier otro vínculo, a cualquier otro afecto, nos desvíe, ¿sí?, de un camino para obedecer al Señor. No vamos a permitir eso, es obediencia al Señor. Vamos a seguirlo a Él, ¿sí? Es tomar la determinación. Yo le voy a decir una cosa, podemos tomar esa determinación de seguir al Señor y le voy a decir algo, a veces vamos a fallar. Seguramente vamos a fallar, no una, muchas veces. Y vamos a necesitar tener a nuestro alrededor gente que no nos dé un puntapié. Vamos a tener que tener a nuestro alrededor gente que nos ayude y nos enseñe a salir de nuestro egoísmo. ¿Están aquí? Necesitamos gente espiritual alrededor, gente entendida, gente madura. Y nosotros tenemos que buscar ser eso. Porque a veces pensamos eso. O sea, el hecho de que vamos a incurrir en faltas, vamos a incurrir. Eso se los puedo firmar. Con tinta sangre si quieren. Porque eso va a ocurrir. ¿Me doy a entender? O sea, la única garantía que podemos dar en cualquier relación, escuche bien, es la única garantía que podemos dar. Voy a fallar. En algún punto voy a fallar. Entonces, no debo de tener una expectativa del otro que, ¿cómo fuiste posible de fallarme? Pues tenías una expectativa equivocada. Porque todos fallamos. O sea, sorpresa. ¿O acá no fallan? Nada más allá en México. ¿Me doy a entender? Entonces, bueno, yo tengo esa seguridad que tarde o temprano, más temprano que tarde, ¿sí?, voy a incurrir en faltas. Ahora, si mi vida, póngame atención en esto, por favor. Si usted pesca esto, vamos a despegar. Pero si mi vida se centra en que, pues yo voy a caminar y yo necesito tener gente que me levante, ya voy equivocado. Porque yo tengo que buscar ser gente de los que levantan a otros. Gente que da, no que quita. ¿Sí? Sé que en ese proceso yo me voy a resbalar por ahí. Y no es de que ande buscando a ver quién falló. No tiene que buscar, solitos llegan. En el día a día nos lo vamos a encontrar. En casa tenemos. En la iglesia tenemos. ¿Me doy a entender, mis amados? Versículos 28 al 30, avanzamos rápido. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Fíjense. A ver si tiene lo que necesita para acabarla.
No, es que todo es por fe. ¿Ah? Dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Saben? Este asunto de calcular los gastos, ¿sí? Esas grandes multitudes mostraban muy buena reacción a las obras de Jesús, pero carecían de compromiso y de convicción. No calcularon los gastos. Calcular los gastos habla de compromiso y habla de convicción. ¿Estamos aquí? Sí, y utiliza precisamente esta analogía no para motivarles a que le echen ganas o al vente conmigo que vas a ver, te va a ir muy bien, todo se te va a arreglar. Sí, no. Él fijó este precio muy alto del discipulado desde un inicio, ¿sí? Y los está llevando aquí con este ejemplo a llevarlos, ¿verdad?, a meditar en las motivaciones que ellos debían de tener para seguirle. ¿Cuál es la motivación que usted tiene para seguir al Señor? Porque fíjense que él no consideró como piedra de tropiezo hablarles del evangelio. Por si se me van, o sea, no les voy a hablar, les voy a ir hablando poco a poquito, despacito, para que, no, él, ¡zas! Ahora, no fue hiriente, fue claro, ¿sí? Y nosotros necesitamos claridad en nuestras vidas, ¿sí? O sea, debemos siempre de considerar cuáles son nuestras motivaciones para seguir al Señor. Y es que el asunto del sometimiento a Cristo demanda que tengamos en claro nuestras propias fuerzas, porque nuestras ganas no son suficientes para seguirle. Ay, tengo muchas ganas, como les dije hace rato, ¿no? Ay, tengo un fuego que me arde adentro. Pues no arde mucho, a veces, pero necesitamos rendirnos, depender de su gracia. Mis fuerzas no me alcanzan, pero está mi determinación, Señor, ¿verdad? El Señor va a decir, bueno, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, mi poder es... Miren, Dios no necesita de mis fuerzas. Yo necesito de su gracia. ¿Estamos? Mis fuerzas no me califican para seguir al Señor. Y mis debilidades no me descalifican para seguirlo. Porque su gracia cubre todo eso. ¿Sí lo ven? O sea, mi fuerza no me califica. Y mi debilidad no me descalifica. Es su gracia. ¿Ah? El asunto es de que al haber comenzado no hay excusa de volver atrás. Ajá. A no ser de que no hayan sido regenerados, a no ser de que no hayan nacido de nuevo, y eso se ve mucho, ¿cierto? Vengan por favor conmigo muy rápido a segunda carta de Pedro, capítulo 2. Cuando lleguen ahí díganme, ya llegué, o gloria a Dios, aleluya, como quieran. Segunda de Pedro 2, 20 al 22 dice: ciertamente, es muy importante, ciertamente, si habiéndose ellos escapado, fíjense bien, aquí da una connotación de temporalidad, algo no definitivo. Ellos, si habiéndose ellos escapado, ¿de qué cosa? De las contaminaciones del mundo. ¿De quién se está refiriendo? De gente que luego dejó a un lado cosas y empezó a venir a la iglesia y se estuvo esforzando y ahí estuvo un tiempo. Dice, se escaparon temporalmente de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Póngame atención en esto, porque aquí el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo no dice que se convirtieron, no dice que eran cristianos. Dicen que recibieron el mensaje y les pareció bien. Porque ciertamente es algo bueno. O sea, las enseñanzas de Cristo son irrefutables.
O sea, hay quienes lo pueden ver como un muy buen maestro y decir, oye, esas enseñanzas y son magníficas. De hecho, en el primer siglo usted ve unos de los conflictos, ¿verdad? Que se mencionan en el libro de los Hechos, y habían básicamente dos escuelas de filosofía, los epicúreos y los estoicos. ¿Sí? Los epicúreos buscaban el placer en la vida y de ahí se derivaban muchas cosas, o sea, el hedonismo propiamente como filosofía, ¿sí? O sea, como el fin de la vida es el placer y suprimir el dolor. Ese es el hedonismo, ¿sí? Y por el otro lado estaban los estoicos o el estoicismo, los que tenían una tendencia más hacia el ascetismo. Hay que sufrir, o sea, era gente bien sólida, era gente bien firme, muy autodisciplinada, ¿sí? Un extremo y el otro, ¿sí? Los epicúreos bien libertinos, los estoicos bien legalistas, desbalance, bien acá. Por eso ustedes han oído, ¿no? Y resistieron estoicamente, ¿cierto o no? ¿Se han oído esa expresión? Bueno, eso es lo que quiere decir. O sea, resistieron, hubo un sacrificio tan grande que hicieron, pero ahí estuvieron. Entonces, el cristianismo halló cabida muy grande dentro del estoicismo, porque era disciplina. Y decían, perfecto, y mezclaron las dos cosas. ¿Sí? Mezclaron las dos cosas. Entonces aquí incluye a esta gente que enseñaban el estoicismo. Y dice que huyeron de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Dice, enredándose otra vez en ellas. ¿En qué cosas? En las contaminaciones del mundo. Dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Escuchen bien, son esos de que sí voy a la iglesia, ya estoy, y pues a mí me dijeron, ¿verdad? Y yo le echo ganas y estoy ahí, y pasa un año, pasan 2, llegan a pasar 3 años a veces, ¿verdad? Y de repente, ¡pum!, ya nos apareció y se regresó al mundo. Dice, no, ya se regresó al mundo. ¿Sí? Nunca salió. Ya ves, ya apostató de la fe. Nunca la tuvo. ¿Sí? Nunca la tuvo. Y después lo explica de una manera, utiliza la misma escritura para dar solución a esto. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Es como los de Hebreos 6, ¿no? Que habían sido iluminados, es decir, que sí tenían la información correcta, pero no habían rendido su voluntad al punto de confiar en Cristo. ¿Se fijan? Sí, ya entendí, sí dice, fueron iluminados y gustaron de las cosas celestiales. Dicen, ahí está los milagros, sí, lo vieron. Pero eso de gustaron, escuche bien, quiere decir que lo probaron, ¿verdad? Bueno, se masticaron con la boca cerrada, ¿sí? Lo masticaron, lo saborearon y después lo escupieron. No lo comieron. Nunca formó parte de ellos. Nada más saborearon y lo escupieron. ¿Sí? Dice que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. ¿Qué es lo que dice el verdadero proverbio? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Más claro? Ya. O sea, nunca hubo un cambio de naturaleza. Nunca nacieron de nuevo. Por eso el apóstol Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Nunca hubo un cambio de naturaleza. ¿Sí? Acabamos de tomar lunch hace un rato. ¿Sí? Pero aquí el proverbio es muy claro. ¿Por qué el perro come su vómito? ¿Por qué es asqueroso? No, porque es perro.
porque está en su naturaleza, su vida de perro, así es. ¿Sí? O sea, ellos viven en manadas, ellos van, cazan, comen, se llenan, corren, regresan a donde está la guardería, donde están los perros que están cuidando a las crías, llegan ahí y vuelven el estómago. Y los demás comen. Dicen, ay, ¿sí? Son perros. Está escrito, Dios lo diseñó así. ¿Qué es lo que hace un cerdo? Un chancho. Lo podemos lavar y tener en un ambiente muy controlado, ¿cierto o no? Nosotros lo podemos tener así en un cuadro. ¿Cuáles son las dimensiones más perfectas para que se desarrolle un chanchito? De tanto por tanto. Lo vamos a tener impecable al chanchito, ¿sí? Y lo tienen así con puro acero inoxidable de ese de quirúrgico, ¿sí? Y en cuanto cualquier cosita que le sale al puerquito, inmediatamente sale agua y pues, jabón y lo limpia y no germinicidas o como se llamen, ¿sí? Y lo tienen todo perfectamente limpio, ¿sí? Y oloroso, hasta con su moñito bonito el chanchito. Y puede estar así de limpio todo el tiempo en un ambiente controlado, ¿sí o no? Y está limpiecito y dice uno, ay, qué puerquito tan limpio, este puerco no es puerco, ¿sí? Es muy limpio, ajá, pero ábrele la puerta y deja que vea un charco con lodo ahí. ¿Qué va a hacer? Va a correr, ¿verdad? Y se va a revolcar en él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy sucio, pues es que es puerco, por eso el puerco es puerco. ¿Sí? Está en su naturaleza. ¿Pero por qué no lo hacía? Pues porque estaba en un ambiente controlado. ¿Sí? Y hay algunos que toman la iglesia como un ambiente controlado, pero no hay un cambio de naturaleza. En la primera oportunidad, ¡zas!, ¿verdad? A buscar el charco. Entonces, estos son aquellos que se acercaron a Cristo, que trataron de escapar en algunos casos de los vicios. ¿Sí? Le voy a decir algo muy fuerte, pero no necesitamos a Cristo para dejar de tomar o que alguien deje de drogarse. Eso se necesita una determinación, voluntad propia. Hay instituciones que no son para nada cristianas y la gente se rehabilita. ¿Me doy a entender? No estoy diciendo que el Señor no nos ayude en eso, al contrario, yo he visto casos impresionantes y yo soy uno de ellos, ¿sí? Pero, o sea, de transformaciones en ese sentido, pero si somos honestos, Cristo no vino a quitarle los vicios a la gente. Cristo vino a pagar por los pecados del hombre y para que todo aquel que en Él pone su confianza tenga vida eterna y le dé su vida, que lo habilite a hacer su voluntad, ¿sí? Porque es la vida de Cristo la que nos habilita a hacer su voluntad. Entonces habla de que estos se acercaron esperando que Dios cumpliera sus sueños, pero nunca creyeron. Y por no tener claro el evangelio, por no entenderlo, nada más tenían una fe mental, estaban de acuerdo con algunas cosas, pero no eran salvos, no eran creyentes nacidos de nuevo. Estos son de los que incluso profesaron haber creído y es muy probable que hayan repetido una oración de fe. Y tuvieron acceso a enseñanzas verdaderas, tuvieron acceso a la sana doctrina, a la palabra de Dios, pero con el paso del tiempo, con su vida demostraron que no se habían rendido a Cristo ni a lo dicho por Él. Versículos 31 y 32, y ya nos vamos al final con esto. Dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente? Es lo contrario de rendirse, ¿sí? Dice, con los 10,000 que vienen contra él, con 10,000, al que viene contra él con 20,000, dice, y si no puede,
Cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada de paz y le pide condiciones de paz. Miren, en ese entonces ocurría esto. No llegaban y era así como que una batalla tremenda, ¿no? Llegaban, o sea, iba un ejército, sitiaban la ciudad y venían emisarios. O sea, ya desde días antes sabían que venía un ejército. ¿Y como cuántos vienen? Pues son muchos. Pues como cuántos, pues son tantísimos. Y ellos podían decir, bueno, nuestras armas, nuestro ejército, nuestra defensa nos da para hacerle frente. No nos vamos a rendir, los vamos a resistir. Ajá. Pero había veces que veían y decían, estos nos van a despedazar. Entonces mandaban un emisario y ellos llegaban y hacían dos preguntas, porque así es como salían los reinos, ¿sí? Llegaban, número uno es, ¿qué tengo que hacer en primer lugar para que no me aniquiles? ¿Sí? Eso era lo primero. Y la segunda es, ¿qué tengo que hacer para que me protejas? Entonces, eso llegaba un ejército de un reino a otro, ¿verdad? Y decía, ok, no, pues no te voy a aniquilar. Muy bien, ok, entonces te voy a proteger. ¿Y de quién? ¿De mí? No, te voy a proteger de los demás. Si vienen a hacerte daño, yo voy a salir y yo voy a pelear por ti. Decían, ok, y se hacían tributarios. Era un reino que se hacía tributario. Y esta pequeña parábola que él acaba de decir aquí, que el Señor dijo, estaba destinada precisamente a exhortarnos, a darnos prisa, a rendirnos al Señor antes de que sea demasiado tarde. El objetivo de decirlo nos está urgiendo a rendirnos a Él, ¿sí? Así llegaba, les digo, ese reino y lo sitiaban. Y es decir, quienes resisten el evangelio, mis amados, entablan una guerra con Dios, que no van a salir victoriosos, porque hasta donde yo sé, Dios nunca ha perdido una. ¿Están aquí conmigo? Entonces, ¿qué es? Para nosotros como hombres nos es necesario pedir condiciones de paz, porque el Señor viene. ¿Lo puedes resistir? ¿Cuál es tu condición? Entonces, bandera blanca, paz, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son tus condiciones? ¿Sí? Arrepiéntete y cree en el evangelio. Eso fue lo que él anunció. ¿Sí? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, no es esa paz de, ay, qué bonito siento, una pazecita aquí. No. O sea, paz aquí se está refiriendo a no hay conflicto, ya no hay guerra. Somos amigos. Tú me cuidas. Fíjense qué bueno es Él. No nos aniquila y nos defiende. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Lo ven? Pero tenemos que estar rendidos. Entonces por eso dice ya el versículo 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? Y no es un simple abandono de cosas materiales, no está hablando de eso. Habla de una rendición de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y esto es vital, mis amados, ser claros. Que no se diga, pues es que yo no supe, o que tenga falsas expectativas con respecto a Dios. El Señor no vino para cumplir nuestros sueños. No vino para hacernos una vida más cómoda. No vino para eso. Si lo pueden tener, qué bendición, ¿cierto? O sea, gracias Señor, hay que disfrutarlos porque Él también nos da las cosas para que las disfrutemos, dice la palabra. Hay que disfrutarlas y bueno, y pues compartirlas, ¿sí? Así que si somos hijos o hijas de Dios, el ser discípulos, mis amados, no es opción, ¿sí? El costo es nuestra vida y nuestros sueños, nuestros anhelos. Nuestras prioridades deben de cambiar.
Por eso es ahí en donde nuestras oraciones pueden cambiar sustancialmente todo el asunto, ¿ok? No porque nuestras oraciones la cambien, pero es que es la manera en que oramos, las cosas que oramos, las cosas que decimos. Esa es la oración de fe, la que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Por ejemplo, y para finalizar, ¿usted cree que Dios quiere que usted sea un mejor esposo? A ver, esposos, ¿ustedes creen que esa es la voluntad de Dios? ¿Usted cree que es la voluntad de Dios que seamos mejores hijos? ¿Sí? ¿Mejores esposas? ¿Mejores padres? ¿Mejores madres? ¿Criar a nuestros hijos en sujeción y en obediencia? ¿Y luego? ¿Será esa la voluntad de Dios? ¿Usted cómo cree? ¿Será la voluntad de Dios que criemos a nuestros hijos en obediencia? Bueno, podemos orar en ese sentido y Dios nos dará la gracia para eso, aunque las circunstancias sean difíciles. ¿Me explico? Pues sí, a lo mejor hay cosas que como esposos, que como esposas, que como hermanos vamos a tener dificultades para ajustarnos, pero ¿será que Cristo quiere formar su carácter en nosotros? Entonces, ¿podemos pedir eso? ¿Usted qué cree? Porque resulta que tenemos a Cristo a la diestra del Padre intercediendo a favor de nosotros. ¿Habrá alguna oración que el Padre le diga que no al Hijo? Si Él fue obediente en todo, pero Él no está allá, Padre, ay, te encargo, ¿sí? Por la casita, mira, ya necesitan otros muebles, ¿sí? A ver si puedes hacer algo. No, pero ¿cuáles serán las oraciones de Cristo a favor de nosotros? Que se parezcan más a mí. Ahí van, ¿qué herramienta vamos a usar esto? Vamos, ¿sí? Y nosotros que podamos colaborar con eso, que podamos entender, voy a servir, o sea, si soy discípulo, ¿qué es lo que hizo mi maestro? Servir. Puso su vida por sus amigos, ¿sí? Servir. Entonces voy a servir, ¿sí? Y no de una manera impulsiva. Y escuchen bien, o sea, esto lleva una doble responsabilidad. O sea, nosotros como ovejas tenemos esa responsabilidad de servir, pero mis amados, Oscar, Carolina, como pastores, implica una gravísima responsabilidad de ser ejemplo. ¿Sí me explico? O sea, en ver, ayudar a que la gente florezca. Y hay muchas cosas, es una responsabilidad muy grande. Entonces, bueno, sí, oremos por los hermanos, ¿verdad? Pero los hermanos, oremos por los pastores, porque también somos ovejas, no somos superiores, somos exactamente iguales, nada más que tenemos una responsabilidad distinta. Pero todos estamos puestos dentro de la iglesia como miembros para edificar a los demás. Nada más que unos tenemos una responsabilidad y otros tienen otras responsabilidades. Unos tienen unas cargas, otros tienen otras. Unos tienen unos dones, otros tienen otros. Somos muchos miembros, pero es un solo cuerpo. ¿Sí? Entonces, hasta aquí terminamos con el tema del día de hoy. Y pues vamos a abrir un espacio para unas cuantas preguntas si las hubiera. Pues si hay preguntas, está bien, no les garantizo que hayan respuestas. Si así se pone difícil el asunto, ya Rocío, ella ya se encarga, ya les contesta.